Hola, buenas noches a todos, amigos de Morena Socialista, los que están siguiéndonos en Facebook y a los que nos ven posteriormente en YouTube. Un saludo, buenas noches. Y pues regresando a actividades, esta vez traemos la charla de Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza, que es un texto básico de Engels y nos lo va a presentar el compañero Gilberto. Y yo creo que es la mejor opción porque ya sabemos que nuestro compañero es químico y también tenemos la compañía de Alma, que ella es física matemática. Entonces, vamos a estar muy bien acompañados en esta sesión. Adelante, Gilberto, te escuchamos. Sí, gracias. Pues buenas noches a todos. Y bueno, aquí regresando un poco, ¿no? A la actividad de la mesa. Entonces, pues traemos un texto interesante que es Engels, precisamente. Digo, ahorita, bueno, no sé, a lo mejor me tomé unos minutos, no sé, unos 40 minutos. Esperamos que tengan paciencia los colegas de la mesa y quien nos escucha, para desarrollar un poco algunas ideas, ¿no? Que nos da pie Engels y que son bastante interesantes. Entonces, aquí, bueno, en la introducción de este texto, bueno, el plan del texto de Engels es amplio, muy amplio, porque pues trata precisamente de las ciencias de la naturaleza, y pues no es un enfoque, digamos, habitual, ¿no? O sea, es un enfoque filosófico. Hay que recordar, Engels no era un científico de la naturaleza, no era físico, químico, pero pues él lo que busca es aplicar la dialéctica marxista al campo de las ciencias de la naturaleza. O sea, digamos, es un tanto el enfoque, ¿no? Que busca darle. O sea, estos textos se inscriben, de hecho, en una obra filosófica mayor de Engels. O sea, tenemos a la par su texto sobre Ludwig Feuerbach, tenemos de Marx las tesis sobre Feuerbach. Engels también escribió, por ejemplo, la Anti-Düring, que es una polémica con un profesor alemán llamado Eugen Düring, y ahí desarrolla con cierta amplitud estos temas que, bueno, muchos se han mencionado, ¿no? Son parte de un plan conjunto con Marx, aunque Marx pues se enfoca sobre todo en la economía política y en algunos temas históricos. Entonces, digamos, es muy conocida esta parte, ¿no? De la división del trabajo entre Marx y Engels. Entonces, a partir de ahí pues se dan ciertos desarrollos. Y bueno, eso genera toda una serie de polémicas que perduran hasta la fecha, y que pues vamos a abordar también un poco. En la introducción, lo que hace Engels es ir enunciando hacia dónde se mueven las ideas en el estudio de la naturaleza y su relación con los desarrollos filosóficos. Entonces Engels nos va describiendo un poco el estado de la ciencia en su época, hasta su época, que ya había conseguido ciertos avances. O sea, estamos hablando de mediado de la segunda mitad del siglo XIX. Pues es evidente que hay en esta parte pues hay algunos anacronismos, ¿no? Hay que mencionarlo, hay que pues sí, mencionarlo y considerarlo, ¿no? Porque pues todavía no se daban los grandes descubrimientos de la mecánica cuántica. No se habían dado todavía estos descubrimientos. Las partículas no estaban todavía plenamente conocidas. Faltaban como desarrollos como la relatividad, etcétera. Pero sí se habían ya dado algunos avances en el sentido de la concepción atómica, la selección natural de Darwin, y ya se habían dado, por ejemplo, avances en el reconocimiento de la célula, ¿no? Digo, todavía faltaba, por ejemplo, cuestiones como el ADN o alguna de las enzimas y algunos más procesos biológicos,
pues estaba todavía en su fase inicial, estos desarrollos. Pero yo, pues no es de mérito del texto de Engels, de hecho a lo mejor es hasta un gran mérito porque hay varios desarrollos que él menciona y que hacen sentido, ¿no? Incluso con los desarrollos posteriores de la ciencia, o sea, el texto no pierde realmente relevancia con todo lo que ha ocurrido después, sino que pues da ciertas guías, ¿no? Entonces, en un principio, Engels lo que hace un recorrido, ¿no? Esta introducción es interesante en términos incluso literarios, porque nos da un estado de la ciencia, ¿no? O sea, nos menciona, por ejemplo, que en el legado que habían dejado otros pueblos, por ejemplo, los árabes, pues habían extinguido, ¿no? Todos esos avances que ellos pudieran haber aportado, pues habían quedado un tanto relegados, ¿no? Los griegos pues realmente no habían dejado una ciencia empírica como tal, aun cuando habían pues tenido muchos avances en términos de la especulación y la filosofía. Pero pues en ese momento llega el Renacimiento. Entonces el Renacimiento pues tiene una fuente importante en los textos rescatados de la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el fines del siglo XV. Entonces, esos textos pues empezaron a animar el trabajo intelectual en la Europa occidental, a la par que se iban redescubriendo las obras artísticas en los restos arqueológicos de Italia, por ejemplo. Entonces eso desata un gran movimiento intelectual que, bueno, nosotros le llamamos Renacimiento, ¿no? Y que se designa con diferentes nombres en diferentes países. Pero es a la par un movimiento artístico, filosófico, científico, y él iba, digamos, pues a animar el mayor conocimiento también del mundo en general. Entonces, uno grandes hitos de que menciona y que hace énfasis Engels, pues es Copérnico, ¿no? Entonces, termina el universo basado, centrado en el sistema solar basado en la Tierra. Más bien se forma el sistema solar, ¿no? O sea, una concepción del sistema heliocéntrico. Entonces eso pues ya empieza a marcar un viraje, ¿no? Del conocimiento como se le había concebido anteriormente y el inicio de una investigación realmente científica de la naturaleza. Entonces Engels marca que esto pues, no se da en un proceso, digamos, suave, ¿no? O sea, hay grandes contradicciones, por ejemplo, con el pensamiento religioso. El pensamiento religioso pues busca adaptar, ¿no? El conocimiento, encajarlo digamos, encauzarlo hacia una justificación de las creencias religiosas y de las concepciones en general idealistas. Y lo que menciona Engels es, pues se van dando avances, ¿no? Entonces, las ciencias empiezan primero por una fase de colección, ¿no? Empiezan a coleccionar datos, empiezan a reunir datos sobre las formas de vida, sobre los fenómenos geológicos y se van convirtiendo, las denominadas ciencias son ciencias colectoras, ¿no? O sea, reúnen datos, pero aquí, sin embargo, pues estos datos se acumulan, pero no generan como una reflexión propiamente dicha, ¿no? No hay tantas herramientas. Entonces, todo es nuevo, ¿no? Para el pensamiento científico de la época, a partir del siglo XVI. Y entonces, en ese punto, pues tenemos otro hito de la ciencia, ¿no? Es decir, estas ciencias colectoras y la filosofía, digamos, pues marchan por una senda, de corte metafísico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se considera que toda esta información, o todo lo que es la concepción del mundo sea un mundo cambiante, sino que pues es un mundo fijo, ¿no? Está ahí, están las especies, o sea, se coleccionan un montón de datos de especies, pero pues no se ocupan mucho de su origen. O sea, finalmente tenemos
no sé, caballos, perros, gatos, especies de trigo, etcétera, árboles, pero pues simplemente se reúnen en colecciones, pero no se introduce un principio de organización y ni no se hace como la pregunta de pues cómo llegaron ahí, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, el mismo planeta Tierra, ¿no? O el sistema solar, no se hace ese planteamiento. Estamos en un momento en que el pensamiento pues está dominado por la metafísica, por ese pensamiento que considera todo inmóvil o que solo se mueven ciclos que no llevan pues, a ningún lado en realidad. Y esta etapa, dice Engels, pues es normal, ¿no? O sea, frente a toda esta mar de datos y de información, pues no hay muchas herramientas ni muchas maneras de abordarlo. Él menciona que los griegos, pues no necesariamente pensaban así, los griegos sí pensaban ya en términos dialécticos. O sea, la diferencia, bueno, los griegos no tenían como una ciencia empírica como tal, pero sí tenían muchas maneras de organizar el pensamiento. Los griegos pensaban el origen del universo pues, era el caos, ¿no? O sea, pues, había pasado del caos a modos superiores, ¿no? De la materia y habían desarrollado una concepción atomística. Entonces, los griegos, dice Engels, pues habían tenido un gran avance en términos de la filosofía, pero pues la ciencia no les había proporcionado demasiados datos. Y ahora pues estaban un poco en una situación inversa, ¿no? Se habían recolectado gran cantidad de datos, pero pues faltaba esa organización, faltaba ese preguntarse más, organizar los datos y llevarlos hacia la cuestión de los orígenes. Y entonces ahí, ya hacia el siglo XVIII, pues se produce digamos, el gran cambio, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar las campanadas, ¿no? La nueva forma de pensar. Y esto es importante porque aquí, bueno, hay que recordar que normalmente se considera que la dialéctica marxista es, digamos, es un poco un paréntesis, pero vamos hacia un punto interesante. Se considera que la filosofía es una especie de conciencia social, ¿no? O sea, en las currículas y en las carreras en general en el trabajo filosófico se considera, por ejemplo, que la filosofía es una humanidad, ¿no? Se le denomina como una humanidad, una ciencia social, y se le divorcia mucho de las ciencias naturales, lo cual es bastante peculiar, porque si algo precisamente distingue a la filosofía, es una visión de conjunto. Se caracteriza por ser una visión de conjunto de los procesos de la realidad. ¿Cómo se enfocan estos procesos de la realidad? Pues puede ser muy diferente, de manera muy diferente, ¿no? O sea, puede ser idealista o puede ser materialista, es decir, idealista que considera primero las ideas como digamos, el origen de toda la realidad, o la materia, es decir, procesos objetivos. Además, se puede considerar que estos procesos son metafísicos, o sea que están dados de una vez para siempre y no transcurren realmente y que todos los cambios son de corte cíclico. O pueden ser procesos dialécticos, es decir, que son procesos dinámicos que se transforman y que se producen cambios por sus dinámicas internas para llevarlos a otro nivel de organización. Entonces, esta concepción o visión de conjunto, que es la filosofía, se ha nutrido, a partir de la época moderna, pues de los resultados de la ciencia. Entonces, se ha creado, ahí hay como una especie pues podemos llamarle una falsa polémica en torno a si los procesos naturales son dialécticos o no. Entonces, lo cual es muy peculiar porque precisamente la dialéctica pues surge en realidad de la observación de la realidad en su conjunto, no aisladamente de los procesos sociales o de los procesos naturales. Y eso es importante, este pequeño, digamos, llamémosle paréntesis, porque entonces aquí viene una figura muy importante para el desarrollo de la concepción
dialéctica de la naturaleza precisamente, ese personaje pues es de hecho un filósofo y es Kant, Immanuel Kant. ¿Qué hace Immanuel Kant que es crucial para este proceso? Pues él desarrolla una concepción de la formación del sistema solar. Entonces lo que nos refieren este, Engels y sobre esta parte es que pues ahí donde se queda Newton, ¿no? Newton nos revela la mecánica del celeste, pero pues lo hace en un modelo estático, y de hecho no solo él, ¿no? Sino que en general los filósofos y científicos de la época, pues se estaban, digamos, abocados a la mecánica de los procesos, de los fenómenos naturales, pero pues el origen estaba desconocido, ¿no? O simplemente no se consideraba o no se tomaba en cuenta porque pues no había las herramientas. No era algo, digamos, necesariamente una desventaja en ese momento porque la mecánica de los procesos pues era lo que tenían a la mano, ¿no? No había demasiadas herramientas para indagar sobre los orígenes. Pero por eso precisamente es importante el trabajo de Kant, porque Kant sí se plantea pues sí, elucidar cómo fue el origen del sistema solar. Entonces elabora esa teoría y que después va a ser desarrollada por Laplace y fundamentada por Laplace. Pero entonces Immanuel Kant pues es como el primer filósofo que empieza a echar abajo la concepción metafísica de la naturaleza y con ella de la sociedad, porque bueno, eso lo vamos a ver unos minutos adelante, pero la cuestión es que la naturaleza la naturaleza y la sociedad pues, son parte de una misma realidad. Entonces, echar un muro entre la sociedad y la naturaleza, pues ya de por sí es una cuestión metodológica que aporta poco. Entonces, Immanuel Kant pues es el primero. Ya empieza, en la época moderna, pues empieza digamos, digo, ya estaba el trabajo de Copérnico y ya estaba Newton, etcétera, pero digamos, ahora ya es como la base para que el estudio de la naturaleza pues tenga también una connotación histórica, que las ciencias de la naturaleza sean también históricas, en el sentido amplio del término. Y entonces llega todo este proceso es el desarrollo de la filosofía clásica alemana. Entonces va a haber muchos autores, Goethe, Fichte, Schelling, y el mayor de ellos, pues va a ser sin duda Hegel. Entonces Hegel es un filósofo, es probablemente el filósofo más importante de la filosofía clásica alemana. ¿Y qué es lo que él va a aportar a la concepción dialéctica de la naturaleza? Y en general a la dialéctica, pues es este método. O sea, a partir de él y de su desarrollo por Feuerbach, por Marx y por Engels, pues lo que va a aportar con una concepción de los procesos de la naturaleza como procesos que se desarrollan en el tiempo, procesos o más bien que los objetos de la naturaleza que anteriormente son vistos como objetos acabados, pues ya no son más objetos acabados, de hecho ya no son propiamente objetos, sino que son procesos, o sea, son procesos que se desarrollan, que tienen un origen, que se van desarrollando y pues tendrán necesariamente un fin. O sea, aquello que vemos como inamovible, pues en realidad se está moviendo y se está moviendo bastante. Y no se está moviendo como también consideraban los filósofos idealistas, no se están moviendo porque tengan un impulso exterior, que es lo que muchas veces la mecánica clásica pues, necesitaba, ¿no? Para todo necesitaba que se le aplicara un impulso externo para modificar su comportamiento. En la dialéctica, el impulso al cambio proviene del interior mismo de los objetos, proviene de sus contradicciones. ¿Qué es esto? Pues que dentro de cada objeto proceso, lo que hay son tendencias de desarrollo, hay fuerzas y hay factores que se, se contraponen y que determinan que el objeto se mueva.
Y aquí viene otro gran proceso de la dialéctica de la naturaleza. Los procesos que están en perpetuo desarrollo, en perpetuo automovimiento. Y este automovimiento pues los lleva a su desenlace. Es decir, todo tiene principio y todo tiene fin. Pero uno de los grandes descubrimientos que sigue, pues es por un lado, la concepción de la conservación de la energía, que es lo que también menciona Engels. Es decir, aunque se estén modificando todas las formas todas los objetos que en realidad son procesos, se están en perpetuo movimiento, pero digamos, el universo como tal, pues conserva ese movimiento. Es decir, todas las formas de energía pues se pueden interconvertir unas en otras, o sea, pueden pasarse de una forma a otra. Por ejemplo, el calor pues se puede convertir en energía mecánica, la electricidad también se convierte en calor y etcétera. Entonces esta idea ya está presente, de hecho ya lo menciona Engels, aunque faltaban todavía desarrollos, ¿no? Para que se completara, digamos, las leyes de la termodinámica. Sin embargo, pues es interesante las conclusiones que saca Engels de esta parte, que veremos ahorita en unos minutos. Aquí lo que vas a mencionar es que al estar todos estos procesos en movimiento no debe ser reducido al movimiento mecánico. O sea, nuestra mente naturalmente considera movimiento como lo asocia inmediatamente al desplazamiento. Es decir, nosotros consideramos que algo se mueve porque cambia de posición, es decir, ya sea que gana altura, ya sea que se desplaza a través de un plano o se cae por una pendiente. En la concepción dialéctica, el movimiento abarca desplazamiento mecánico, pero va mucho más allá. Es, por ejemplo, el movimiento involucra, por ejemplo, los procesos químicos, involucra todo lo que se refiere al electromagnetismo. Es decir, son transiciones de un estado a otro. Es decir, todas estas transiciones que se dan en el marco de un sistema. Aquí, bueno, Engels no hace referencia directamente al sistema, son consideraciones que podemos llamar posteriores. Hay algunos filósofos soviéticos, nombres Pirkin y Melyuhin, que, por ejemplo, trabajaron esta parte de la dialéctica en marco de sistemas, que es también algo bastante interesante. Pero sí es muy clara la cuestión de que en la dialéctica del movimiento está identificado el cambio en el más amplio sentido del término. Entonces, en ese sentido, un cuerpo que aparentemente se encuentra estático con respecto a una forma de movimiento puede estar experimentando muchas otras formas de movimiento en su interior. Por ejemplo, nosotros que estamos en este momento estáticos en algún lugar. Sin embargo, en nuestro organismo pues están desarrollando una inmensa cantidad de procesos de cambio, es decir, de movimiento. Por ejemplo, los músculos, el corazón, el cerebro, las células, el intercambio a través de membranas. Entonces hay una gran cantidad de procesos en este preciso instante que pues nos están transformando, nos están cambiando, es decir, aunque estemos estáticos mecánicamente, pues estamos en realidad en movimiento. El movimiento es permanente, si lo visualizamos de esta manera, aunque alguna forma de movimiento concreta pues pueda experimentar, digamos, una relativa, un estado relativo estático. Entonces, digamos, esa concepción del movimiento, perdón, del movimiento como proceso, más bien de los procesos como un movimiento permanente, pues viene de Hegel. Entonces, con Hegel y la filosofía clásica, pues es como el punto culminante. Y a partir de ahí, pues ya las concepciones del mundo, pues se van a transformar. Y vamos a llegar a una parte en que los procesos pues, se van a ir viendo cada vez más como cambios en el más amplio sentido del término. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, Engels analiza otro punto importante, otro descubrimiento que se dio en su época, que es
la evolución, precisamente la evolución de las especies con Darwin. También las especies, bueno, había mucha conciencia de que obviamente pues las especies, hay muchas especies, pero en el periodo vital pues difícilmente podría nadie ver el cambio, ¿no? O percibir el cambio en las variedades de plantas y animales, salvo aquella que es inducida, ¿no? O sea, por medio de la selección y cruza de los animales, por ejemplo, para la domesticación. Pero si se observa en la naturaleza, pues el cambio es un tanto más lento o no perceptible en el espacio vital del ser humano. Y eso pues era el asidero para las doctrinas de la creación en general las doctrinas idealistas. Entonces por eso él también marca que este es otro de los grandes hitos de la ciencia, ¿no? O sea, la evolución de Darwin, porque pues lo que va a significar pues es que también eso de las especies se están moviendo. O sea, aquí le podemos indicar que la materia pues se va a ir, se va a transforma. Incluso los cambios no solamente, digamos, se desarrollan en el marco en el cual se conciben en un momento dado. O sea, no solamente hay cambio en el individuo aislado, ¿no? O sea, como tal, sino que también el individuo pues forma parte de una especie y la especie en su conjunto pues está sufriendo cambios. Y esos cambios en un momento dado pues van a conducir o pueden llegar a conducir al desarrollo de otra especie. Y pues es bastante revolucionario, digo, tampoco parece que Darwin sí se planteaba de alguna manera el origen de las especies. Eso es un poco fuera del texto de Engels. Aparentemente en el origen de las especies, Darwin no se plantea de entrada el origen de la vida, pero en algunas conferencias de Antonio Lascano, por ejemplo, él menciona que sí estaba en sus preocupaciones y en su concepción la cuestión del origen de la vida. Entonces, pero digamos, no se publicitó en su obra. Y esto es importante porque finalmente el origen de la vida, pues pues es un tema que hasta la fecha sigue abierto. O sea, en el sentido de que ya se ha avanzado o ha habido muchos avances en ese sentido, pero pues todavía, digamos, no tenemos como el horizonte claro, ¿no? En algunos puntos. Por ejemplo, lo que sí marca Engels es la cuestión del dónde reside la vida, ¿no? O sea, hay un poco de anacronismo en la obra, pero pues eso es totalmente explicable, ¿no? O sea, apenas estaban sintetizando productos químicos de orgánicos, o sea, aquellos productos que generamos nosotros en los seres vivos y que no se encuentran en la naturaleza. Pero estos, a través del trabajo de los químicos de la época, pues ya se empezaban a sintetizar, ¿no? Por ejemplo, la urea se sintetizó en el siglo XIX y, bueno, ya Engels identifica que pues son le llama albúmina, ¿no? Bueno, como químico me suena un poco curioso el término albúmina. Normalmente se asocia a las proteínas porque en ese momento pues se consideraban que la vida, o las moléculas características de la vida pues eran las proteínas, o sea, o lo que se identificaba como proteínas y las albúminas, pero Engels lo identifica como, así identifican al protoplasma, es decir, el medio celular, el medio interno de la célula. Hoy ya sabemos que pues, las proteínas pues obviamente son sustancias vitales, las proteínas, pero también los lípidos o los carbohidratos. Pero el rasgo distintivo de las formas de vida, pues es los ácidos nucleicos, entonces, que son, bueno, en esa época eran desconocidos, y de hecho la mecánica de la herencia, pues todavía va a vivir muchas polémicas, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, nosotros podríamos referirnos, a la relación entre los ácidos nucleicos y las proteínas, pues como uno de los rasgos distintivos de la vida. Pero lo importante del texto en dialéctica de la naturaleza de este proceso, pues es que
finalmente la vida no reside en el éter, ¿no? O sea, no es como que algo que esté flotando inanimado, ¿no? Bueno, es la concepción del alma, sino que la vida, pues, es un proceso que emerge de otro proceso, o sea, la vida emerge de los procesos orgánicos de la célula, y los procesos orgánicos de la célula, pues, emergen de las reacciones químicas, es decir, de las interacciones entre los átomos y moléculas. Y estos a su vez emergen de la interacción de las subpartículas. Entonces aquí hay una línea de pensamiento que nos lega Engels usando la dialéctica de la dialéctica hegeliana, en que las formas de organización pues pasan de un estado a otro. Es decir, de formas primordiales o más antiguas y se forman nuevas formas de movimiento, nuevas interacciones. Y estas crean nuevos niveles de organización de la materia. Estos niveles de organización de la materia pues no pueden reducirse a las anteriores. Son nuevas formas de movimiento porque precisamente tienen contradicciones nuevas. Es decir, la molécula del, perdón, del ácido nucleico no se reduce a las propiedades de sus componentes. Entonces, y a su vez, la química de los ácidos nucleicos, aunque sí sigue los principios de la reactividad química, eso es importante, porque las nuevas formas de movimiento no contradicen las anteriores, pero sí significan un nuevo nivel de organización. Es decir, la célula tiene sus propias leyes de funcionamiento y sobre esta base surgen los seres multicelulares, pluricelulares, ¿no? Como nosotros. Pero nosotros no somos una célula, o no somos una célula gigante, o no somos solo la suma de esas células, sino que tenemos otros principios de funcionamiento nuevos y todo apunta hacia el desarrollo de la inteligencia humana, es decir, del sistema nervioso humano como una forma superior de la organización de la materia. Y aún así todavía sigue escalando porque el ser humano pues genera otra forma de movimiento pues que son los grupos sociales. Y los grupos sociales generan las sociedades humanas y la humanidad en su conjunto. Así desde las subpartículas hasta la sociedad humana pues hay una ruta que no es lineal, desde luego. Es decir, ha tenido que pasar muchos eventos, muchas transformaciones para que este camino se haya recorrido, pero se ha recorrido real y efectivamente. Tanto es así que estamos en este momento. Entonces nosotros en este preciso instante, con esta sociedad, con esta tecnología, con este conocimiento y con esta identidad, pues somos la culminación de un desarrollo evolutivo, más bien dialéctico, porque incluso la parte evolutiva es una parte componente, pero también hay procesos en que la materia se revoluciona. Y cuando, digamos, se da ese salto de organización que arroja las nuevas formas de movimiento. Entonces, esta concepción pues tenía que chocar con la metafísica, o sea, hablar de niveles de organización de la materia y del cambio en el sentido más amplio, pues solamente podía ser obra de la, este, de la dialéctica hegeliana. Y hay otro punto, ¿no? Es decir, Marx y Engels, pues lo que hacen en dialéctica de la naturaleza, en este caso específico Engels, pues es llevar esta parte de la dialéctica hegeliana. Y hay toda una polémica porque en torno al término dialéctico me refiero, porque se considera que Marx y Engels superaron a la dialéctica hegeliana, y esto es cierto en un sentido, en el sentido de que, como ellos mismos lo afirman, pues lo pusieron sobre bases materialistas, pero esto pues significa que transforman la dialéctica hegeliana sin negar el método de Hegel como tal. Es decir, la filosofía tiene, digamos, como que cierta línea de desarrollo. O sea, se propone dar esa visión de conjunto de la realidad. ¿Cómo lo haga? Pues eso depende, ¿no? Del, digamos, de la orientación, ¿no? De los filósofos o de quienes la practican. Y aquí Engels pues plantea todo un tema, ¿no? Porque hablar de dialéctica de la naturaleza pues ha generado muchos polémicas, no solo en la filosofía en general, sino en la propia corriente marxista. Y aquí, bueno, me referiré
en particular estas polémicas en las cuales se inscribe este texto, no solo la introducción ni la dialéctica de la naturaleza, sino incluso el anti-Düring y el Ludwig Feuerbach. Es decir, el conjunto de la obra filosófica de Engels se ha inscrito en polémicas bastante, pues digamos, interesantes, pero que se han manejado en materia de una manera algo particular, incluso entre filósofos marxistas. A lo mejor quizá más entre filósofos marxistas que otros. Una de esas polémicas, pues ya le he mencionado, ¿no? Se menciona que la dialéctica es propia de la economía política de Marx y de las ciencias sociales, pero no de la naturaleza. Y esa a lo mejor es la objeción más, que para mi gusto, es la más débil, porque la dialéctica, y eso lo remarcaban tanto Marx como Engels, Lenin y otros autores, pues es que la dialéctica se nutre o solo puede nutrirse de las ciencias de la naturaleza. O sea, no hay de otra. O sea, de hecho, si vemos el origen esta doctrina, pues remontándose a Kant, de hecho, pues proviene de hecho de la naturaleza. O sea, proviene de reconocer el carácter histórico de la naturaleza. O sea, que la naturaleza tiene un desarrollo histórico, pues viene precisamente de Kant, o sea, de su concepción del origen del sistema solar. Eso por principio de cuentas. Ya no hablen, para no irnos atrás, ¿no? Para no tener que irnos tan atrás como la filosofía clásica griega, que también es una fuente importante, muy importante. Entonces, esta objeción, entonces, pues para mí tiene poco fundamento porque las ciencias de la naturaleza, pues tienen un gran peso en la dialéctica marxista. Y Engels lo demuestra. Ahora bien, hay otras objeciones que son así como medio extrañas porque leyendo incluso a autores marxistas, pues se lanzan muchos epítetos contra Engels, ¿no? Se lo mencionan como un vulgarizador o como ya ni como vulgarizador, lo mencionan ya como una especie de, digamos, como que rebaja, ¿no? Como alguien que rebaja la teoría marxista y la pone a un nivel que no le corresponde, lo cual es extraño, ¿no? Porque pues aquí lo estamos viendo, que él de hecho la lleva a otro nivel. Y es ahí peculiar el uso de epítetos, ¿no? No sé, hay algunos autores, por ejemplo, marxistas italianos, que pues ya le llaman a Engels un banal, ¿no? Un ser banal, o que banaliza la dialéctica de Marx. Entonces, ¿por qué? Digo, ahí a lo mejor puede ser que bueno, yo identifico dos fuentes por lo menos de estas objeciones a Engels. Una es el abierto revisionismo político, es decir, la objeción de la dialéctica en la naturaleza, pues es finalmente separar o crear un muro entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, un muro que pues, Engels pues, destruyó, ¿no? O sea, Engels destruye esa separación entre las ciencias. Y al hacerlo, pues plantea que tienen un carácter histórico. Entonces, si tienen un carácter histórico, pues entonces estamos hablando de pues, un cambio revolucionario en la concepción de las mismas ciencias y la filosofía. Y pues ahí donde levanta cabeza la revolución, pues levanta la cabeza la reacción, ¿no? Incluso dentro del marxismo, pues ahí estamos hablando de una cuestión revisionista, un revisionismo bastante clásico. Es decir, negar el alcance, la profundidad de las ideas de Marx y Engels en su conjunto, pero atacando lo que se cree que es un flanco débil, o sea, Engels, pero Engels no es un flanco débil, o sea, si lo vemos revisando solo la introducción, nos podemos dar cuenta que Engels no es ningún flanco débil de la dialéctica y en otras obras. La otra es una cuestión incluso a lo mejor más pequeña, pero que no deja de tener sus implicaciones, y es una cuestión profesional. Muchas veces estas objeciones provienen de filósofos o gente formada en la academia. Entonces, ¿qué genera esta cuestión? Finalmente es la cuestión a lo mejor la clave no está necesariamente en la introducción, sino en el Ludwig Feuerbach de Engels. Es decir, en el Ludwig Feuerbach, Engels dice, y eso yo creo que genera mucha ámpula, que hay una, crea una, él, genera- él identifica una división en Hegel
entre sistema y método. Y dice, el sistema pues, no sirve para nada porque el sistema de Hegel es un sistema a la vieja usanza. Y eso es importante porque muchas veces la profesión de la filosofía pues es brindar esa visión de conjunto, pero pues donde no hay hechos, pues hay especulaciones, ¿no? Que pueden ser muy lógicas, pero pues no están ancladas en cuestiones reales o objetivas, sino en la forma en que el autor las trabaja. Entonces la profesión de filósofo pues muchas veces es o ha sido crear sistemas. O sea, los griegos lo hacían, ¿no? O sea, cada filósofo griego que creaba un sistema que buscaba explicar toda la realidad a partir de algunos principios lógicos o de a veces la pura imaginación. Entonces, los filósofos clásicos alemanes, pues todavía hacían eso, ¿no? Hegel todavía hace eso. O sea, hablaba de un principio abstracto, absoluto, y a partir de él se derivaba la naturaleza, y luego de la naturaleza volvía, con la mente humana volvía a esa entidad de abstracto absoluto, y así era el movimiento dialéctico en Hegel. Entonces lo que indica Engels es que él y Marx pues dieron al traste con eso, ¿no? O sea, dijeron, bueno, pues es que el sistema no tiene sentido una filosofía que se dedica a crear sistemas, ¿no? Al gusto de los filósofos. Pero hay algo valioso que es la dialéctica. O sea, en lo que es valioso en Hegel, pues es el método. Y el método obviamente no idéntico, pero sí digamos, no menos de lo que alcanzó Hegel. Entonces, la dialéctica de Marx y Engels retoma precisamente esta parte, ¿no? Es decir, la filosofía no está más para crear sistemas. La filosofía, bueno, yo lo pongo en estos términos, ¿no? No son de Marx y Engels directamente, pero pues es la crítica del método, ¿no? Y el método de la crítica. Entonces, la filosofía concebida así, pues es precisamente la metodología, es la nociología y aquellas cuestiones de ética, de estética. Y es como esta parte de crítica del conocimiento y del proceso de conocimiento. Entonces, esto es lo que es la parte, digamos, de la filosofía que sobrevive, ¿no? A la crisis de Hegel. Y no andar creando sistemas de explicación del mundo a la, a la discreción de los autores. Entonces esto, pues eso, no puedes, digo, alguien que no es parte del mundo filosófico, pues no es algo particular, ¿no? O sea, finalmente, finalmente, trata de incorporar nuevos conocimientos, pues, a lo mejor tienen que caer muchos anteriores, ¿no? Pero pensando un poco, poniéndonos en los términos de filósofos que se habían formado o bien se habían sido educados para llegar a la madurez y crear su propio sistema y luchar para que este sistema pues gane adeptos y se vaya imponiendo en el medio filosófico y más allá, pues yo creo que sí resulta un poco pues difícil de tragar lo que dice Engels, ¿no? O sea, como que toda esta parte de desarrollo pues no sirve de nada, ¿no? Y como que me tengo que dedicar a la parte de la nociología, la metodología y hacer crítica de los métodos y del conocimiento. Entonces, pues sí, puede significar una parte dura o difícil, pues porque se estudian todos los sistemas para llegar a crear un sistema y resulta que con Hegel pues eso se acabó. Entonces, pues ya no va más, ¿no? Entonces, toda esa parte pues queda un poco como anacrónica. Entonces, hay como de esta parte, esta modalidad le podríamos llamar cierta resistencia al cambio, ¿no? Frente a lo que plantean a Marx y Engels, porque hay que mencionarlo, son Marx y Engels. Y bueno, hay muchos discuten, ¿no? Pues es que Engels se la fue por la libre y Marx ni sabía. Bueno, pues eso ya lo dejaremos a la historia de la teoría, ¿no? Entonces, ahora bien, y la otra es, a lo mejor una ocasión es, pues, ¿dónde se aplica la dialéctica, ¿no? ¿Dónde está la dialéctica en los planteamientos de la introducción, o en la dialéctica del texto, o en Anti-Turing, ¿dónde está la dialéctica, ¿no? Y nos dicen, pues, sus ejemplos de Engels son banales y no sirven para nada, ¿no?
Y bueno, pues ahí hay que recordar unas palabras de Engels, ¿no? Que es, pues sí es, nosotros podemos decir afirmar la lógica dialéctica, pero pues lo difícil es ir a los casos concretos. Y sí, o sea, realmente es laborioso proponer ejemplos, ¿no? O sea, el presidente por eso se estaba desarrollando todo este texto de la dialéctica de la naturaleza. Y, pues a lo mejor yo nada más les podría mencionar uno, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Yo nada más mencionaría rápidamente un ejemplo. Y por ejemplo mencionaría la parte del calor. El calor, por ejemplo, nosotros tenemos la conciencia o la percepción del calor como frío y caliente. Para nosotros hay un cuerpo es frío y un cuerpo que es caliente. O sea, es nuestra sensación fisiológica reflejada en nuestro cerebro. Entonces, si tocamos objetos, pues al tacto, pues podemos decir que está caliente o está frío. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel pues, de que hay cuerpos más calientes y más fríos? Porque a veces nos podemos ir a los extremos, ¿no? O sea, si tocamos hielo, decimos esto es frío o está frío. Si tocamos algo, no sé, un vaso con agua caliente, pues decimos está caliente. Entonces, la contradicción entre frío y caliente, pues podría quedarse ahí, ¿no? O sea, pues hay frío y hay caliente, como hay cargas positivas, cargas negativas. Pero pues el planteamiento dialéctico pues tiene que ir un tanto más allá, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo? Si nosotros lo hacemos al tacto, pues podemos establecer una escala empírica de caliente y frío, ¿no? O sea, que podríamos ir desde, no sé, desde el hielo hasta el agua hirviendo. Obviamente hay cuerpos más calientes que ya no podríamos tocar, ¿no? Sin sufrir daño, o más fríos. Pero lo importante es que aquí es que necesitamos un tercer cuerpo. Es decir, tenemos los cuerpos calientes, los cuerpos fríos y un tercer cuerpo que nos permite establecer una escala. Ahora, ¿qué tal si en vez de nuestra sensación fisiológica, pues usamos otro objeto que experimente un cambio que sea visible? Entonces, este cuerpo lo podemos hacer entrar en contacto con cuerpos a diferentes niveles de calor, llamémosle así provisionalmente. Y este cuerpo pues debe variar proporcionalmente, de acuerdo a que un cuerpo esté más caliente o más frío. Y pues ahí no es otra cosa que un termómetro. El termómetro pues es otro cuerpo, o sea, también experimenta, tiene una temperatura, pero tiene una escala que se modifica visiblemente para cuando entra en contacto con un cuerpo más frío o más caliente dentro de esa escala. Entonces, ese tercer cuerpo ya nos permite categorizar. Entonces, a través de eso, podemos identificar qué tan caliente o qué tan frío. Si nos vamos llevamos esta explicación a otra escala, es decir, a la escala de los microprocesos, pues ahora sabemos que lo que es el frío o caliente no es como no es una cualidad, no es una cualidad abstracta, ¿no? O sea, no es solamente nuestra percepción fisiológica. Hay cambios en los cuerpos. Si un cuerpo tiene mucho movimiento a nivel de sus micropartículas, pues lo que va a estar es más caliente, entre comillas. Si este movimiento es menor, pues va a estar más frío. Entonces, un mismo cuerpo puede estar más frío o más caliente de acuerdo al movimiento de estas partículas. Es decir, hay un proceso detrás. Entonces, lo que en realidad se representa con la temperatura, pues ese es el nivel de esa energía, la energía térmica. Es decir, el calor en realidad es la transmisión de esta energía de un cuerpo a otro. Y lo que ocurre es que dependiendo de este nivel de energía térmica, pues lo que va a pasar es que ese cuerpo represente un determinado valor en la escala de temperatura. Entonces empezamos con nuestra sensación fisiológica y hemos acabado por llegar a una explicación de la mecánica del calor, la mecánica de la energía térmica. Entonces, esto digamos, sería el paso dialéctico. Y sin embargo,
esa concepción que llamaríamos atómico-molecular de la energía térmica, pues no contradice necesariamente nuestra sensación fisiológica que se refleja en nuestro cerebro. Es decir, nosotros tenemos un reflejo mental de la realidad, de una realidad objetiva, es decir, una realidad que está más allá de esta percepción. Y este proceso es dialéctico, tanto el proceso entre frío y caliente, que en realidad es un determinado nivel de energía térmica, como la forma en que se refleja en nuestro cerebro, es decir, la impresión o el proceso de conocimiento de este proceso real, de este proceso objetivo. Entonces así se puede ir desarrollando parte por parte la cuestión de la dialéctica. Lo importante nada más es señalar que tanto los procesos de la realidad de la naturaleza, entre comillas, como los procesos mentales, como los procesos sociales, pues se desarrollan de manera dialéctica, no porque se les imponga una lógica fuera de, sino porque al revés, o sea, la propia lógica dialéctica emerge de los procesos. Es un reflejo intelectual de procesos reales en el sentido de objetivos. Y bueno, ya nada más, no alargar un poco más, señalar, por ejemplo, lo notable que es la última parte del texto de Engels. O sea, cuando él menciona la parte y bueno, engancha bien con esta parte del calor, ¿no? Porque ya se ha mencionado ahora, tenemos más conceptos más acabados de la termodinámica, pero Engels ya maneja la cuestión del destino de este universo, ¿no? De él menciona, si todo nace y todo tiene que perecer, pues también lo va a hacer el universo como lo conocemos. Finalmente dice, no, no sabemos, ¿no? Dice él, pues hay mucho que no sabemos, no podemos saber en este momento, no sé a dónde conducirá el hecho de que pues, se disipe la energía de los planetas y las estrellas, ¿no? Y finalmente, pues la Tierra misma va a acabar así, ¿no? O sea, por mucho tiempo que sea, pues llegará un punto, ¿no? En que el Sol se extinguirá y la Tierra se extinguirá también su energía y entonces, pues quedará ahí, pues como un proceso terminado, ¿no? Finalmente esto habrá de ocurrir, pero pues no significa que sea el fin, ¿no? Porque la materia pues, es infinita. Entonces, por procesos que no tenemos manera de saber, pues eso puede conducir a una nueva reorganización de la materia. Y que finalmente si nosotros estamos aquí en este momento, pues significa que la materia tiene esa capacidad interna, ¿no? Que de generar la vida y la conciencia. Y así como la generó en un momento dado para que nosotros estemos aquí, pues significa que lo puede volver a generar, ¿no? Más allá de las transiciones que tenga que pasar. Es decir, que la muerte aparente del universo pues, no significa el fin de la materia y pues presupone que pueda haber otras nuevas formas, ¿no? Puede haber se pueda transitar hacia nuevas formas de desarrollo de la materia en momentos que son más allá, ¿no? Más allá del tiempo que conocemos. Entonces, muy, muy, muy importante, muy interesante, digo, a raíz de los trabajos de, por ejemplo, científicos como Stephen Hawking u otros, Gamow, etcétera, que hablaban precisamente del destino del universo, ¿no? Pues ya Engels ya nos estaba dando un camino, ¿no? De cómo concebirlo precisamente dentro de la dialéctica. Y pues mencionaba dialéctica de la naturaleza entre comillas, porque pues es entre comillas, ¿no? Porque en realidad dialéctica de la naturaleza pues sería todo, ¿no? Porque todo es parte de la naturaleza, incluso la sociedad humana y la conciencia humana. Entonces, nosotros, como parte de la naturaleza, pues también reflejamos esa lógica interna, que no se le puede imponer, ¿no? Sino que al contrario se tiene que extraer de los procesos y en continuo cambio y movimiento, en permanente cambio y movimiento y en ese carácter absoluto e infinito de la materia como tal. Entonces, bueno, y aquí lo dejaría la parte de la introducción, bueno, para que ya también pasen a dar sus comentarios. Muchísimas gracias, Gilberto. De hecho, es un libro que es difícil de leer y difícil de comprender, sobre todo también con los avances científicos
que tiene en sus limitantes la época. Bueno, este se escribe unos cuantos años antes de la gran obra de Darwin, ¿no? Que es, creo que es en 1871, ¿no? Y este se escribe en 75 o 76, no recuerdo. Entonces, la concepción, incluso la que tenía Darwin, pues es muchísimo, muy polémica, ¿no? Y ahora esta concepción, sobre todo este método que rescata Engels sobre una concepción del todo, más que de ciertas partes, este, pues impacta mucho más, ¿no? En la manera cómo se estaba dando este desarrollo de las ciencias. Porque además, o sea, la ciencia y la tecnología ya después del impulso industrial del siglo XVIII, se empieza también a fragmentar, empieza a tener también intereses. Y bueno, o sea, creo que también y sobre todo, o sea, sí, o sea, estos avances en las ciencias, sobre todo en lo que se quiere decir las ciencias humanas, ¿no? Que además se ven como si estas también quisieran imitar a las llamadas ciencias naturales y al mismo momento el mismo modo de enseñanza, esta concepción capitalista del mundo, las quiere dividir. eh, y bueno, pues era como un cierto, unas ciertas características de la época. Bueno, yo quisiera darles el micrófono, nada más que nadie tiene la manita levantada, he estado revisando. Eh, y bueno, no sé si alguien. Alma, adelante, Almita. Adelante, Muchas, adelante. muchas gracias. Buenas noches. Pues me parece me impresiona mucho la introducción, ¿no? Cómo eh, se trata de, bueno, al menos desde mi punto de vista, de describir, ¿no? Este, desde un punto de vista histórico, el desarrollo de la ciencia, que además va acompañando al desarrollo de la sociedad. Y cuando el compañero Gilberto menciona a Stephen Hawking, me viene a la cabeza que él estudiaba, no sé, objetos enormes, ¿no? O sea, la sociedad, nosotros somos menos que hormigas comparado a los objetos que él estudiaba, ¿no? Que son los hoyos negros. Y aún así, este método me parece impresionante al tratar de poder describir estos objetos, ¿no? Sobre todo en problemas como estos de hoyos negros que se conocen como problemas de física de frontera, porque ya estamos llegando a un nivel donde pues se tienen teorías, pero no tenemos la tecnología para comprobarlo. Pero bueno, creo que algo que coinciden es que siempre se trata de encontrar objetos o partículas elementales para saber cómo éstas interactúan y poder describir el fenómeno y tal vez reproducirlo en algún momento que se llegue a obtener la tecnología. Y otro punto rescatable me parece que vale la pena mencionar es que todos estos proyectos se hacen en comunidad, ¿no? O sea, son proyectos tan caros para un país que se tienen que unir varios países para poder desarrollarlos. Bueno, es cuanto, gracias.
Muchísimas gracias, Alma. Y sí, además son temas, ¿no? Que la naturaleza, además, trasciende en mucho los procesos que se dan en la organización social humana, ¿no? O sea, es decir, aun cuando el hombre eh, eh, tiene bueno, o tiene procesos de producción para poder sobrevivir e impacta esta naturaleza y la puede modificar, creo que lo menciona muy bien Engels, pues es el único que puede modificar la naturaleza y hasta los animales, el ambiente, el suelo, puede modificar la fertilidad de las plantas, etcétera, ¿no? Y lo puede, ahora sí que lo puede, puede modificarla a través también de su herramienta por excelencia, que es la mano, el trabajo. eh, pero a pesar de todo eso, creo que también dice, ¿no? Que la naturaleza no sabemos, pero a lo mejor puede hasta regresar a este origen, ¿no? De, de nebulosa, de algo así, ay, no me acuerdo cómo dice. Y justamente es como también mencionar lo efímero que es tanto el ser humano como el sistema económico, y que pues siempre también esta relación con eh, los procesos biológicos, físicos, pues está presente, ¿no? Y tenemos, y estamos nosotros, más bien, entre más avanza la sociedad, parece que comprendemos ciertos aspectos, pero parece que actuamos mucho más irracionales, este, y que no, más bien no hay como algo acorde a nuestra presencia en este mundo, ¿no? Este, no sé si alguien tiene otra participación. Yo, Dale, Edgar, gracias. que no encuentro la mano aquí. Sí, bueno, aquí para empezar quisiera comentar la situación de por qué nosotros estamos discutiendo este tipo de temas cuando nosotros nos dedicamos a la actividad política, ¿no? Que es algo que es un ataque muy recurrente, que es algo que tratan de poner un muro entre la cuestión política y la cuestión de las ciencias naturales, y en las ciencias naturales también ponen un muro con la cuestión de la filosofía, o sea, ponen un muro entre todas las cosas cuando esto es completamente falso. O sea, cuando todo va unido, cuando todo va entrelazado uno con lo demás. Entonces, sí es muy necesario para entender la política, la sociedad, pues entender cómo funciona la naturaleza y tener un método para entender la naturaleza, que es precisamente la filosofía. Si no tienes todo esto, pues tus análisis parten a través de concepciones idealistas, ¿no? O sea, fundamentalmente nosotros vemos que hay dos maneras de ver el mundo, ver las cosas, una concepción idealista y una concepción materialista. La concepción idealista parte de la idea que tú tienes de cómo funcionan las cosas. No es una cuestión científica. La cuestión materialista parte de observar cómo se desarrolla la materia. Y eso lo entendemos como una cuestión científica. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de que llueva, los antiguos hombres primitivos, pues al no tener desarrollada la ciencia, en algún primer momento, pues ellos partían de la idea de por qué creían que llovía, y ellos creían que había un ser supremo que les aventaba agua cuando
hacían algo malo, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Había un dios de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese es un ejemplo de analizar un fenómeno natural, pero partiendo de la idea que tú tienes de cómo se desarrolla. Y una visión científica es observar precisamente cómo se da el proceso o los ciclos del agua, cómo va, no sé, se evapora, sube, se condensa, se enfría y cae, ¿no? O sea, analizar todo eso. Y eso es una cuestión científica, no es una cuestión que nosotros eh, tengamos la idea de cómo funciona, sino más bien la naturaleza. Entonces, estas dos visiones, entre una visión idealista y una materialista científica, es muy necesario para entender la sociedad en la que nos encontramos, porque si no, se parten o se caen en cuestiones idealistas, ¿no? Por ejemplo, el llamado de siempre habrá ricos y siempre habrá pobres, ¿no? De que el capitalismo así siempre ha sido y así siempre va a ser, pues son precisamente basados en concepciones idealistas que nada tienen que ver de cómo ha funcionado la naturaleza. En la naturaleza todo es pasajero, todo está en estado de transición constantemente, todo está constantemente cambiando, nada es lo mismo. Entonces, sí es fundamental adentrarnos en este tipo de pensamiento filosófico, transportarlo al área de las ciencias naturales, ver cómo evolucionó las ciencias naturales y cómo hoy en día pues las tenemos. Aquí comentar también algo que me parece curioso. Por ejemplo, la ciencia durante los griegos, pues se desarrolló la filosofía como nunca antes, pero esto fue gracias también a que el esclavismo permitió que muchas personas dejaran de trabajar, ¿no? O sea, y esto permitió que muchas personas, al ya no tener que trabajar para buscar su comida, pues tuvieran todo el tiempo del mundo para observar las estrellas, observar las sombras, observar, ¿no? Y por ejemplo, ahí está el caso de este matemático Euclides, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Que en la época de los griegos, pudo medir la circunferencia de la Tierra, o sea, no tenía ni la ciencia ni nada, solamente a través de la medición de las sombras que tenía el faro de Alejandría y otro faro en otro lugar, veía que tenían sombras distintas a la misma hora. Según más o menos por lo que he leído, pues este matemático pagó a la gente para que midiera, ¿no? La distancia, ¿no? El hecho de pagar, pues ya significa que tenía dinero, ¿no? Pero a través de estas mediciones y estas observaciones, pudo medir la circunferencia de la Tierra y determinar que la Tierra no era plana, sino que era redonda o era una especie circular, ¿no? Y hoy en día pues, se vienen estas teorías de los terraplanistas que siguen diciendo que la Tierra es plana, cuando hace ya miles de años, ¿no? Euclides, a través de la pura observación y la medición, comprobó completamente lo contrario, pues sí nos pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, hoy en día de que se presten todas estas teorías místicas, ¿no? Esto te habla que hay un retroceso en la sociedad que está impidiendo el avance de la ciencia. Y ahora, cuando llegó el feudalismo, pues todo ese avance de la ciencia o al menos la parte filosófica se detuvo con el feudalismo, que ya que la religión pues absorbió completamente el modo de pensar de toda de la humanidad, ¿no? Y impuso una manera idealista, que es lo que se basa la religión, de concebir el mundo. O sea, ellos partieron de que Dios creó el mundo, ¿no? Y toda esta cuestión que sabemos en la Biblia. Y si tú lo desafiabas, pues te mataban, ¿no? Está el caso de Copérnico, ¿no? Que ya a través ya no solamente de la filosofía, sino a través ya quizá de un método un poquito más elaborado, científico, pues pudo determinar que la Tierra era redonda y sin embargo lo mataron, ¿no? Lo mandaron a la horca. Y así durante muchos siglos, pues la humanidad vivió oprimida por el feudalismo. Y entonces, imagínense, pasaron cientos de miles de años para que la humanidad pudiéramos dar la conclusión de que la Tierra era redonda. Tuvieron que pasar muchos miles de años para dar el avance en otras áreas, por ejemplo, la medicina. También, por ejemplo,
Recuerdo algún caso en la Edad Media, cuando se daba esto de la peste bubónica, pues no había médicos, ¿no? Porque la religión era la que tomaba todo. Y entonces, ¿qué te enviaban para controlar la peste bubónica? Pues te mandaban a los frailes. Y los frailes, ¿qué te daban? Te daban una copa de vino con un cacho de Biblia cortada en cachitos y te la tomabas. Y eso era su medicina de ellos. Pues, ¿qué pasaba? Pues que se moría el enfermo, se contagiaban los frailes, ¿no? Y también se morían y hicieron un contagiadero. Y a partir de estas contradicciones que la Edad Media impedía el desarrollo, pues empiezan a surgir los primeros médicos, que ya se basaban en cuestiones científicas de observación. Entonces, imagínense cuánto tuvo que pasar para que Darwin pudiera hacer su libro del origen de las especies y determinar que no veníamos del mono, sino era un proceso evolutivo, ¿no? O sea, cuando Engels escribe estos primeros textos, apenas estaba publicando la obra de Darwin. Y el mismo Engels señala, ¿no? Hace 40 años apenas sabíamos que existían las células, o sea, dentro de la época de Engels, o sea, se hubo se detuvo mucho el avance de la ciencia por el feudalismo y por esta visión idealista. Cuando llegó la burguesía al poder y se hace la revolución industrial, se hace la revolución francesa, nuevamente la burguesía toma esta parte científica y vuelve a desarrollar la ciencia como nunca antes. Pero esto fue al inicio, ¿no? Hoy en día la ciencia otra vez está estancada. Ya no se producen estudios científicos a menos que no te deje dinero. Si no te deja dinero para el capital, no se desarrolla la ciencia, no se desarrollan las investigaciones. O sea, como ya lo comentó la compañera, ¿no? Hoy en día se tienen que poner de acuerdo varios países para hacer una investigación cuando la humanidad puede hacerlo, ¿no? Si viviéramos en otro sistema social que no se basara en el lucro, pues hace mucho se hubiera desarrollado. Pero el capitalismo ahora está jugando el papel que jugó el feudalismo en su momento con la ciencia, que está deteniendo el avance de la ciencia. Entonces, por eso se vienen mucho estas teorías de terraplanistas, ¿no? De visiones idealistas, místicas, supersticiosas, ¿no? O de hoy en día, a pesar de que contamos con cientos de miles de años de desarrollo de la ciencia, pues aún así siguen permeando, precisamente por el papel tan nefasto que está jugando el capitalismo de detener la ciencia. Entonces, pues yo ahí lo dejo nada más para ejemplificar que la política no está separada de las ciencias naturales, ni de la filosofía, ni de uno ni del otro. O sea, si queremos entender el mundo en que nos encontramos, tenemos que verlo todo de esto en su conjunto y con una visión, pues científica, ¿no? No como nosotros nos imaginamos cómo son las cosas, sino ver las cosas como realmente son, ¿no? Y pues bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, compañero. Sí, de hecho es el principal punto con este libro, ¿no? Además de que la dialéctica, pues es ya un método consolidado, es un método que tiene sus bases en todas las ciencias y que justamente cuando se escribe también el Capital y se establecen un sistema de leyes del capitalismo, leyes del plusvalor o conceptos, pues están basados también en esta concepción dialéctica del todo, ¿no? De cómo impacta cierto, cierta actividad, por ejemplo, el monopolio de la ciencia, ¿no? Cómo impacta en la sociedad. Y bueno, pues ahí tenemos que sí, claro, o sea, mientras unos tienen la posibilidad de acceder a ciertos conocimientos, también por el otro lado están financiando cierto tipo de conocimientos que en nada liberan a la sociedad, ¿no? Más bien la oprimen.
y esta opresión también, pues, repercute en quién se beneficia de los avances científicos, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna participación. Em, ¿Alguien más tiene alguna participación? Si no, para ir cerrando. Bueno, a mí me gustó muchísimo también cómo explica Gilberto este concepto, bueno, no concepto, no, cómo explica la vida, ¿no? Le explica y explica también la vida a partir de la dialéctica, ¿no? Que son también procesos internos de una célula y que de ahí derivan esta organización entre otras más células y que pues lo que sucede en una repercute en las demás y viceversa, ¿no? Y creo que también pues este tipo de percepción que también, o sea, además tiene mucho que ver con la concepción de todo este movimiento en el tiempo, y bueno, o sea, creo que también es como em, importante, ¿no? Rescatarlo, porque justamente si vemos también las sociedades como organismos vivos, eh, también podemos eh, tirar como la barrera esta de las ciencias naturales para entender bastantes comportamientos en la vida social, ¿no? En la vida humana. Y bueno, pues creo que ya vamos a darle la palabra a Gilberto para que cierre esta charla, a menos que haya alguna otra participación. Pues adelante, Gilberto. Sí, gracias. Sí, es muy importante lo que han estado mencionando, pues esas contradicciones, ¿no? Entre los avances y no sé si llamarles retrocesos, pero esa otra dialéctica, ¿no? Entre lo que es como muy avanzado y al mismo tiempo como que muestra comportamientos anacrónicos, ¿no? O sea, por un lado hablamos de hoyos negros, hablamos de partículas, hablamos del origen de la vida. Y por otro lado tenemos a Milei, ¿no? Ahorita con el tema de actualidad. Entonces, y que trae a colación doctrinas así completamente rebasadas por la realidad, ya ni siquiera por la realidad histórica, ¿no? Incluso por la realidad de la actualidad, del momento presente coyuntural. Y es curioso, pero es hasta cierto punto también natural, podríamos hablar también de una dialéctica de esa naturaleza, ¿no? Porque pues son todos estos aspectos retrógrados, pues son parte de un proceso de descomposición, finalmente, descomposición política, económica, social, pues que vienen la descomposición del modo de producción. A lo mejor podemos visualizar desde ese punto de vista, ¿no? De ese otro lado del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, ¿no? Es otra dialéctica, la dialéctica histórica, ¿no? La dialéctica histórica de la sociedad humana. Y pues nos dice precisamente esa parte, ¿no? O sea, cuando ya el régimen social está en contradicción con sus fuerzas productivas, pues se tiene que ir, ¿no? O sea, pero obviamente se tiene que ir, no quiere decir que se vaya, ¿no? Ni que se vaya rápido, ni que se vaya por las buenas. Entonces, el mantener ese régimen social, pues el costo digamos, se disipa por otros lados, ¿no? O sea, es una energía, una entropía, digamos, en términos físicos, que va envolviendo a la sociedad por
todos sus poros, ¿no? Entonces, esos agentes, digamos, de descomposición, pues son como la encarnación, ¿no? De esta entropía social que va consumiendo el modo capitalista. Y no significa que lo vayan a derrumbar, ¿no? Porque pues puede hacerse es crónico, puede hacerse una metástasis crónica de todo el sistema y conducir a lo que llamaba Rosa Luxemburg, ¿no? La barbarie. Una barbarie hipertecnológica, ¿no? Que finalmente conduzca a una barbarie a secas. O sea, un proceso prolongado, ¿no? De descomposición que tiene que, o solo puede terminar, ¿no? Con una revolución de carácter social socialista. Por eso, digamos, es como la otra dialéctica, ¿no? Entre casualidad y causalidad, ¿no? O sea, lo que es aparentemente causal se desarrolla, ¿no? Se desenvuelve en un montón de casualidades y viceversa, ¿no? O sea, es que surge el Partido Obrero, que surjan los líderes del Partido Obrero, y no líderes en el sentido de 2 o 3 dirigentes, ¿no? Sino precisamente los intelectuales, ¿no? La fuerza intelectual del proletariado, o sea, de y para el proletariado. Entonces, y que se den las coyunturas políticas, que se dé un proceso de incluso descomposición político-militar del capitalismo para que se abra esa brecha por donde la revolución se pueda expandir. Entonces, sí, o sea, ahora sí que esa parte del materialismo dialéctico, pues también es pues campo abierto, ¿no? Para el desarrollo de las posiciones marxistas. También, como menciona, ¿no? O sea, como qué lugar se ubica. Ahora sí, ese es este terreno bien filosófico, ¿no? Bien empotrado en la cuestión filosófica, ¿no? Pues qué lugar ocupamos, ¿no? En esta inmensidad. O sea, eso ya antes de los griegos, ¿no? Los mismos egipcios, ¿no? Los mesopotámicos, sumerios, se lo planteaban, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿O para qué andamos aquí? ¿O cómo es que esta inmensidad, o qué lugar ocupamos frente a la inmensidad? A lo mejor el primer, digamos, o los primeros, reflexiones, pues no, incluso son anteriores a los griegos, ¿no? Es el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, como recordarán, pues es esta epopeya, ¿no? Del primer héroe, de la cultura sumeria. Este es de anterior, pero bueno, es otro tema. Y él, pues, llega un momento en que después de sus aventuras, pues él se da cuenta, pues, que un día se va a morir. O sea, ve morir a su amigo, ¿no? A su amigo de aventuras y batallas en Kidu y lo ve y entonces él se queda ahí postrado frente al cadáver, mucho tiempo sin comer y sin dormir porque pues está consciente de que pues así como Enkidu siendo tan poderoso pues se murió, él también es poderoso y se va a morir. Y dice, ¿qué va a pasar después cuando se mueran todos los que me conocían y cuando se muera nuestra civilización y cuando se muera nuestro mundo? Entonces, pues, ¿qué va a ser de mí? Entonces dice, pues yo voy a buscar la inmortalidad. Y inicia otra búsqueda, ¿no? Busca al anciano Noé, porque se dice que Noé ganó la inmortalidad. Entonces él va en una búsqueda por la inmortalidad y al final se frustra, ¿no? En el último instante, cuando ya tiene la flor de la inmortalidad, la pierde, ¿no? Bueno, se la roba una serpiente, pero bueno. Entonces, y regresa a su tierra y dice, bueno, no conseguí la inmortalidad yo físicamente, pero pues voy a construir los muros más grandes de la ciudad más poderosa que se haya visto y todo eso lo van a cantar los tiempos cantarán la gloria de mi ciudad porque yo la construí. Entonces, pues muchas veces es eso, ¿no? O sea, el ser humano pues sublima mucho ese miedo al abismo, ¿no? Construyendo inmensas ciudades, construyendo conocimiento y toda esta parte, ¿no? Del, del de su entorno, ¿no? Social. Y bueno, pues sí, pues hay que verlo como con más calmita, ¿no? O sea, digo, no somos héroes del siglo 20, 40 antes de Cristo, ¿no? O sea, presente lo que nos brinda la dialéctica, pues es ubicarnos en esta parte del universo, pues como una forma concreta de movimiento. Un movimiento que somos como la culminación de un largo camino evolutivo de la materia. O sea, nuestros más antiguos
trazas, digamos, en ese caldo primordial de partículas, pues empezaron a organizarse conforme a conforme a esta lógica interna, no impuesta por nadie ni que llegó de ningún ser extranatural, pues comenzó a organizarse, ¿no? Y conforme se iba organizando, pues fue llevando un largo y largo, largo y sostenido proceso evolutivo que culmina en el hecho mismo de que nosotros seamos conscientes de esto. O sea, ha habido, bueno, en algunos foros, ¿no? Ha habido mucha polémica en torno a la inteligencia artificial, pero pues la inteligencia artificial, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, o sea, es una extrapolación, un desbordamiento de nuestra propia inteligencia, y esta inteligencia pues, se logró a través de un ciclo inmenso dialéctico de la materia. O sea, somos parte de la materia, vamos a volver a la materia, pero a determinado punto alcanzamos un alto nivel de organización. O sea, primero químicamente, luego biológicamente, luego a nivel del sistema nervioso y aún más, ¿no? O sea, el nivel de sociedad. O sea, la sociedad es una realidad dentro del todo el espectro de la materia. Entonces, como tal, pues tiene sus contradicciones dialécticas, tiene su origen, tiene su desarrollo, tendrá su fin, dará luz a otras sociedades y así, o sea, en esa lucha constante por sobrevivir, ¿no? Que es lo que caracteriza la vida. O sea, la vida finalmente, a lo mejor lo que la caracteriza no es llegar y quedarse ahí, ¿no? O sea, lo que la caracteriza es ese esfuerzo por sobrevivir, por ampliarse, por alcanzar nuevas fronteras y llegar a rebasar nuevos límites. Y eso es lo que nos indicaba Engels, ¿no? En el texto. O sea, finalmente los objetos no son objetos fijos, ¿no? Dados de una vez para siempre, sino procesos en eterno cambio y movimiento. Entonces, eso, y bueno, el texto de Engels, pues no se quedó solo en el cajón, ¿no? Aunque, digo, no fue conocido por muchos y quedó inconcluso y toda esa parte de la historia, pues también aportó, ¿no? O sea, finalmente el Engels, pues es uno de los maestros teóricos, ¿no? Uno de los fuentes, ¿no? Donde abreva Oparin. O sea, Oparin, el científico soviético, pues es parte así que de nuestra tradición dialéctica. ¿Y qué hace él? Pues se empieza a formular, ¿no? La hipótesis de cómo se originó la vida. Entonces, la famosa hipótesis de Oparin, pues es que precisamente en un mar primordial o en un medio primordial, pues se forman los primeros compuestos orgánicos, y estos sí emprenden un camino de autoorganización y finalmente arrojan los componentes vitales, ¿no? Que se perpetúan y reproduciéndose y propagándose a través del tiempo. Entonces, famosos coacervados y de ahí a las células. Entonces es importante, ¿no? Porque después vinieron los experimentos de Miller y ahí y se demostró, ¿no? Que en ciertas condiciones que pudieron haber en la Tierra pretérita, pues se pudieron formar estos compuestos orgánicos. Y que eso es interesante porque se esperaba que bajo las condiciones de la Tierra antigua, la variedad de compuestos orgánicos fuera inmensa, ¿no? Y ahí quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? De que a lo mejor se hubieran formado diferentes tipos de vida o algo así, y resulta que pues los compuestos que se formaron son los bloques necesarios para la vida, o sea, en el experimento, y no son tantos. Entonces, o sea, como que hay un camino no tan azaroso, ¿no? Para la formación de la vida. Lo cierto pues es que tenemos un único ancestro común, todas las formas vivientes, todos, plantas, animales, hongos, todos los reinos de la naturaleza, tenemos un único antecedente vital, un único proceso que, pues, digamos, fue exitoso, ¿no? O sea, el agrado que estamos aquí. Entonces, y pues no se ha dicho la última palabra, ¿no? O sea, también sería un error decir que no se va, o sea, la evolución sigue, que, digamos, no la podemos percibir, ¿no? Salvo la que manipulamos. Pero, y ese es otro punto, ¿no? O sea, también hacia dónde conducirá la evolución dirigida, ¿no? Que estamos auspiciando como especie. Y eso son preguntas, pues ahora sí que pues, también, no solo para filósofos, aunque son filosóficas, ¿no? O sea, todos los profesionales de la ciencia, todos los profesionales de la filosofía y no profesionales, ¿no? O sea, todos los
tengamos interés por estos temas, pues son preguntas importantes, ¿no? Y lo importante es que en la dialéctica formulada, en la formulación dialéctica de Marx y Engels sobre la base de Hegel, pues tenemos como que ciertas líneas, ¿no? Ciertas líneas de pensamiento que son bastante provechosas para el desarrollo futuro. No solo del conocimiento, también hay que notarlo, ¿no? Porque o sea, el conocimiento, pues sí, muy bien, ¿no? Pero sin el conocimiento, como un acto humano, ¿no? Un acto humano de transformación de su entorno y de sí mismo. O sea, como una actividad vital. El conocimiento no aislado, ¿no? Es una actividad vital del propio ser humano. O sea, un modo de existencia de la humanidad es su relación con todo lo que lo rodea y es a través del conocimiento y el reconocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, eso lo dejaría por el momento. Creo que hay una participación. Ah, sí, es que era una pregunta sobre lo que nos comentas de cómo esta tecnología es, pues va a generar procesos eh, modificando o alterando la naturaleza y la sociedad, ¿no? O sea, me refiero concretamente a investigaciones como las células madres, ¿no? Que se habla esto de generar otros órganos que me parece no van a ser, van a tener todos acceso a este tipo de tecnología, o lo que pasó ahora en Ucrania, donde hubo acusaciones donde había guerra, bueno, de que había armas de bacteriológicas, ¿no? Esa era como una pregunta, relacionando ya estas dos áreas entre la tecnología y la naturaleza. Es cuanto, gracias. ¿Quiere responder, Gil? Sí, sí, creen, rápido. Este, digo, yo no estoy en ese campo, ¿verdad? De la investigación genética, pero lo que podemos, ver, bueno, de entrada, ver que pues nosotros ya somos organismos genéticamente modificados de alguna manera, ¿no? O sea, no porque seamos diferentes a toda la especie humana anterior, pero sí estamos muy modificados, por ejemplo, con la incorporación de vacunas, ¿no? O sea, de alguna manera hemos prolongado la vida y incluso nuestra forma en que percibimos el mundo, ¿no? O sea, estamos modificados culturalmente y biológicamente. O sea, los antibióticos, las vacunas, las cirugías, todo lo que es la intervención médica que está al alcance de actualmente, pues ya nos dan un modo de vida y una extensión de la vida que no se compara, ¿no? Con la de otras épocas. Entonces, en ese sentido, ya, digamos, podemos ver, viendo de ese antecedente, podemos ver hacia el futuro, ¿no? O sea, si podemos, si la cirugía avanza más en el sentido, por ejemplo, de recuperar la visión o mejorar la visión o capacidades, auditivas, eh, detener ciertos procesos de envejecimiento, etcétera, pues sería en ese sentido. Digo, por eso también es importante como la ciencia básica, en el sentido, por ejemplo, el origen de la vida, ya se han hecho muchos avances, pero hay un hecho fundamental, o sea, no hemos podido construir un organismo vivo, o sea, a partir de cero, o sea, no hay manera y no hay ningún avance en ese sentido. O sea, decir que, por ejemplo, construir una simple célula, ¿no? A partir de componentes químicos, digamos, básicos. O sea, todavía no hay manera de eso, ¿no? Es todavía otra frontera científica. En biología hay un montón de fronteras científicas. Pero si eso se pudiera realizar en algún momento, pues sería como un salto tecnológico inmenso, ¿no? O sea, poder configurar poder configurar células, ¿no? A partir de componentes más básicos. Digo, el obstáculo es que la célula es un producto evolutivo. O sea, es un producto de toda la historia de nuestra, pues incluso de nuestro
nuestro reino, ¿no? Incluso más allá, ¿no? Y la otra es la manipulación genética, ¿no? O sea, yo creo que ahí también seguramente falta mucho, o sea, se pueden manipular lo que se estaba planteando y hay como muchos temores, ¿no? Yo manipulo algo y ¿qué más se modifica? O sea, la cadena de ADN, o sea, se conoce el genoma, eso es un gran avance, ¿no? O sea, el genoma fue secuenciado. Y dicen, pues ahora vamos a tener gente a la carta, ¿no? O sea, lo que sonó mucho en la prensa, ¿no? O sea, pues le voy a poner aquí, le voy a quitar allá y pues va a tener características de un tipo, características de otro y pues va a ser pues, como el culmen, ¿no? O sea, modificar, ¿no? Y quedar humanos a la carta. Y eso planteaba, se estaba viendo desde el punto de vista ético, ¿no? O sea, pues, es ético, o sea, modificar los genes en ese sentido. Y la cuestión es que si le mueves una cosa, no sabes qué otra cosa puedes mover. Entonces, por ejemplo, en el caso de las clonaciones, pues, hubo mucho, incluso muchos fraudes. Hubo mucho fraude en la cuestión de los famosos clones de animales. Entonces, a lo mejor esa es otra frontera, ¿no? O sea, si se pudiera realizar avances en la cuestión genética. Ahorita tuvimos un pequeño un aperitivo, ¿no? Con las vacunas de COVID. O sea, las vacunas de Pfizer, por ejemplo, Moderna eran ya vacunas de ARN, mensajero. O sea, y de hecho hubo como un cóctel, a lo mejor ese sería otro camino, ¿no? Para que se pueda ver qué onda, porque la vacuna, una de las vacunas de China, por ejemplo, era la vieja usanza, ¿no? Era COVID desactivado, inoculado para que el cuerpo reconociera el COVID. Digamos, esa es como la antigua tecnología. Otras ya eran las de Rusia, me parece, y la de AstraZeneca, eran si mal no recuerdo, era un componente parecido, o sea, un adenovirus, y se modificó para que pareciera que era uno de COVID. Entonces, este adenovirus, esas vacunas de adenovirus ya son como otro escalón tecnológico y resultaron muy efectivas, también las de China. Entonces, y la otra escalón ya es ARN, ¿no? O sea, las de Moderna y Pfizer, pues ya es totalmente otra tecnología, ¿no? O sea, ya son genéticas, ya son vacunas genéticas. Entonces, como que tuvimos como una de todo, ¿no? O sea, hubo todo tipo de escalas tecnológicas y pues ya como que iría más en ese sentido. Pero sí, o sea, la verdad es que digo, yo no tengo como el conocimiento de primera mano de nada de esto, ¿verdad? Pero yo creo que iría en ese sentido, o sea, el mejoramiento de las cirugías y además yo le daría otra dimensión. O sea, estos desarrollos están de alguna manera también distorsionados por el capitalismo. O sea, se está pensando, por ejemplo, en cirugías y en modificaciones genéticas y esto. Pero una perspectiva socialista no iría solamente en el sentido de tener más y mejores cirugías, más y mejores vacunas y más y mejores tratamientos, sino que iría también a la modificación del entorno social y del entorno, digamos, humano. Porque, por ejemplo, si tú tienes epidemia de diabetes, en el entorno capitalista lo que se piensa es cómo dosificar mejor la insulina o cómo generar tratamientos, ¿no? Para todos los cuadros clínicos que presenta la diabetes. Pero pues desde una perspectiva socialista tendríamos que ver cómo modificar los hábitos, ¿no? Para que no se produzca la diabetes, o sea, más bien irían más bien en un sentido preventivo. O sea, la evolución no sería solamente en el término del individuo aislado, ¿no? Sino también como evolución de la sociedad hacia un estadio que pues, permite una mejor vivencia biológica del ser humano. Entonces, bueno, yo lo vería desde ese punto de vista. Sí, gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene otra cosa que quiera integrar.
Si no, pues cerramos esta videocharla. Y bueno, no sin antes mencionar que nos sigan en Facebook como Morena Socialista, nos busquen también en YouTube como Morena Socialista también, y en Twitter también estamos, y estaremos todos los martes transmitiendo charlas. La siguiente charla ya se las presentaremos en la semana. Muchas gracias a todos y pues nos pasamos a despedir.